¿Qué tal? Bienvenidos todos, damas y caballeros, inversionistas, traders, analistas, especuladores, quien sea que esté viendo este video en su primera emisión. Sean bienvenidos a el piloto de esto que, junto con Gildardo, aquí presente en la pantalla, que adelante voy a dejar que se presente un poco. Vamos a estarles platicando nuestra visión respecto de los mercados, respecto de la economía, respecto de la política. De repente se piensa que estas tres cosas van separadas, ¿no? Mercados, política y economía, cada uno jalando la carreta para su lado. La verdad es que no. En el mundo que vivimos hoy en día están ínfimamente interconectados. Las políticas públicas terminan permeando, impactando en la economía y la economía en los mercados, y todo ello se repite en un bucle de reflexividad, de retroactividad, donde un movimiento en A provoca un cambio en B, que provoca un cambio en C. Así que nosotros vamos a estar mostrándoles nuestras aproximaciones para entender la economía, para entender los mercados como los entendemos, y para darles a ustedes un poco de ventaja, que también puedan tener una visión alternativa de cómo se aprecian los mercados financieros con una perspectiva distinto a lo tradicional que verías con cualquier otro analista, con cualquier otro comentarista político, económico. Y sin más, dejo que se presente el buen Gildardo Gómez. Gildardo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás, Villamil? Muy Pues bien, yo gracias. soy estudiante de negocios internacionales, pero aquí estamos en el Discord de Marathon, con el equipo de Marathon del Trading Desk, constantemente haciendo comentarios sobre las diferentes situaciones que están ocurriendo en el día a día y pues desde una perspectiva crítica y desde una perspectiva que nos permita tener una aproximación a lo que va a pasar en los mercados y pues aprovechar esa ventaja y aprovechar lo triste del globalismo financierista y sacar algo bueno de eso. Eh, espero, Villamil, que no tengamos un tono demasiado pesimista, aunque es muy difícil, demasiado difícil con las condiciones de los mercados actuales, porque uno pensaría que los mercados y toda esta idea de progreso pues permea a la sociedad y la realidad es que no, o sea, la realidad es que son mecanismos de hurto de mercado y podemos extender en esa idea bastante, ¿por qué? Pero pues desde la perspectiva de todo lo que está sucediendo hoy en día, la generación Z, que es pues al menos mi generación y yo creo que la de Emil también, hemos estado viendo que pues, hay un deseo de refrescar los mecanismos y hay un deseo de las personas de pues superar estas condiciones tan que dificultan tanto el desarrollo de la vida diaria. Entonces, aquí la pregunta y lo que yo creo que vamos a estar aproximando más es cómo podemos tomar ventaja de estos mismos mecanismos y pues buscar el objetivo principal sería que nos beneficie a nosotros, ¿sabes? Que nos beneficie a ustedes que están viendo esto, que están siguiendo el análisis y que realmente podemos sacar una ventaja y estar adelante de la curva de lo que se espera en los mercados, de lo que se espera en la economía. Pues digo, en alguna de esas alguien importante que tome decisiones en política económica o al menos tenga una voz, pues pueda sumarse y proponer política para que estos mecanismos pues, no solo beneficien al sector financiero, que es lo que hemos estado viendo, todas las ganancias, al menos en el West, está beneficiando principalmente al sector financiero en perjuicio de la gente que hace el trabajo, de la gente que pues, todos los días sale a laburar, a crear valor. Entonces, nuestra intención va a ser democratizar un poco la información, hacerla accesible a a la gente y quitarle lo innecesariamente complejo que es entender cuestiones económicas y simplemente describir las dinámicas que están pasando.
Y pues Yamil no me va a dejar mentir, yo considero que en Marathon tenemos un análisis que pues sí es bastante prescriptivo y nos permite pues tener una idea de lo que va a pasar, porque hay modelos que podemos seguir, estadística y cuantitativo y macro. Entonces, nuestra perspectiva va a ser el análisis geofinanciero principalmente. Correcto, correcto, como dice Gildardo de este lado, el geofinancerismo, que a lo mejor es una palabra que ahorita le suena medio extraña, es prácticamente entender cómo juegan las finanzas modernas. Hablamos de mercados financieros, qué papel juegan interpolados entre la economía, entre la política, como les decíamos, ¿no? Todo va entrelazado, aunque uno de repente sea difícil darse cuenta de esas relaciones. Hay muchas cosas que son causales, otras ah, que no lo son. Pero justamente, y ya para comenzar con el tema, lo que vamos a tratar de hacer aquí es traerles ese estado del arte en los mercados, en lo que sea que estemos viendo que se desarrollan las noticias o se desarrollan ciertos eventos, tratárselos de explicar de la mejor manera y sobre todo que puedan tener una guía hacia adelante, que al final de cuentas lo importante no es platicar lo que ya pasó, ¿no? Eso cualquier lector de noticias te lo puede decir en un noticiero promedio o en redes sociales, sino realmente hablarte de lo que va a suceder, que ahí es donde está la magia, ahí es donde los que somos analistas o tenemos que ver algo con el mercado reflejamos el valor y esperemos que todos los que estén viendo este contenido puedan también apreciar este valor, hacerlo parte suyo y pues nada, esperamos que les guste y sin más vamos a arrancarnos con esta semana que estuvo tranquila, relativamente tranquila. Ahorita vamos a decir por qué relativamente. Ah, arrancamos con que la administración de Donald Trump va a poner pisos de precio a través de distintas industrias para combatir, y escuchen esto, la manipulación de mercado china. Lo dice el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que literalmente dice, cuando estás enfrentando a una economía de no mercado como China, tienes que ejercer políticas industriales especiales. Así que le vamos a poner piso a los precios de compra para asegurar que esto no suceda de nuevo y lo vamos a hacer a través de distintas industrias. Qué curioso, ¿no? Qué curioso porque cuando a Estados Unidos le va bien en sus políticas o en lo que sea que está planteando, por favor, hablemos de libre mercado, libre mercado es lo mejor, deja que las cosas floten, cabrón, pinche comunista, pero, en el momento en el que empiezan a perder, uy, no, ahí sí hay que intervenir en la economía, ahí sí hay que ponerle barreras comerciales a todos, ahí sí hay que empezar a incentivar la producción nacional, ahí sí hay que sacar a los extranjeros, entonces, digo, en un acto muy hipócrita, personalmente así lo pienso yo, la administración de Donald Trump le va a poner control de precios a las cosas. Si esto del control de precios sucediera en cualquier otro país de América Latina, como ya sucedió en México, puta, todo mundo estaría desgarrándose las vestiduras, quitándose la camisa de no, el comunismo está permeando en toda Latinoamérica, maldición. Pero como está Los sucediendo, precios del bienestar, ¿no? los precios del bienestar, los tan Los risibles precios del precios del bienestar. bienestar, aquí está, güey, nomás que no le están poniendo bienestar. Pero es otra jugada más, creo yo, de Estados Unidos por tratar de ganar en el propio juego que ellos crearon, que es el capitalismo, que hoy en día ya lo están perdiendo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, eh, Gil? Sí, completamente. O sea, a ver, sí es una hipocresía en cuestión de narrativa, es una hipocresía que Trump venga a decir, no, por ejemplo, el alcalde de Nueva York es un socialista y está mal, pero al mismo tiempo, pues usas políticas que son propias de una política soberanista, proteccionista, que es llegar a ese punto en el poner pisos de precio es un nivel de que el Estado está tomándose esa facultad por completo. Entonces, Es una intervención eh, fuerte, güey. es una intervención muy fuerte y me parece muy relevante que estemos comentando esto porque precisamente estamos en un mundo posideológico y tú lo sabes muy bien, Yamil, y navegar entre estas noticias sin una base
una metodología de análisis es sumamente complejo. Nos podemos perder en definiciones de izquierda y derecha, como ya, pues sabemos que ahí está la conversación común, ¿no? Pero vamos a tratar de darle un enfoque y esclarecer este tipo de situaciones, ¿no? Estados Unidos claramente le consta que no puede seguir el mismo camino que ha estado siguiendo desde pues, prácticamente Bretton Woods, con toda esta idea liberal y su posterior neoliberalismo. Nada más hay que ver las consecuencias del anarcocapitalismo de Milei en Argentina para pues darse cuenta de que no funciona. O sea, tenemos también ahí a Hillary Clinton comentando en un video, en un clip de hace unos años, que Estados Unidos no puede competir con China porque China es una economía planeada centralmente. Literalmente cito a Hillary Clinton, dijo, hay que tomar los medios de producción de regreso. Comentario demasiado basado, marxista completamente, eh, en el sentido de que Estados Unidos se desindustrializó y apostó por el globalismo financierista y completamente perdió en ese sentido. Y podemos ver muy claramente las consecuencias en la actualidad. Es algo muy claro cuando ya tienes esa perspectiva de cuáles son las dinámicas que están determinando toda la situación. Y pues me atrevería a decir que es bastante lógico lo que está pasando, por muy extraño que pueda parecer. Sí, de repente hay gente que no se explica, ¿no? Tendemos a creer que las cosas están escritas en piedra, que el capitalismo o que el comunismo también son términos que poco a poco trataremos de ir reemplazando, me parecen pues algo anacrónicos, dado que hoy en día ni el capitalismo real existe, como se pueden dar cuenta con la intervención de precios, ni el comunismo teórico, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, o sea, tratar de regresarnos a lo que dice la teoría, a lo que dice el libro, que así está duro, escrito en piedra, no va a funcionar, no ha funcionado. De hecho, lo ideal sería buscar un algo posterior a esos términos, ¿no? Posterior al capitalismo, posterior al comunismo, y tratar de evolucionarlo en algo mejor que ayude al bienestar de la gente. Y claramente Estados Unidos tienen claro que esto no ayuda al bienestar de la gente, porque entonces no dejan que los precios floten, que las empresas importadoras de Estados Unidos le trasladen el costo al consumidor. ¿Por qué no? Eso sería libre mercado, pero el problema con eso es que no te genera bienestar. Si de por sí la gente en Estados Unidos, en el estrato de más bajo ingreso, están sufriendo muchísimo, están con el crédito de la tarjeta de crédito, con la tarjeta de Klarna, con el crédito del coche, con el crédito de la casa, con el crédito de las groceries, etcétera, etcétera. Si tú les aprietas un poco más eh, el ingreso en el sentido de, pues, ¿sabes qué? Te voy a trasladar el costo de lo que me esté poniendo China, pues no hay manera de que la gente te consuma más y empiezas a generar, volvemos al mismo, ¿no? Cierto malestar, la actividad económica baja, el consumo empieza a bajar, el encono social incrementa. Entonces, claro que entiendo esta medida que toma Estados Unidos contrario a su ideología base o de la que se creó, porque si no lo hacen hoy, ya estamos viendo en las calles muchas señales de encono social, ¿no? Que son manifestaciones aquí, manifestaciones allá, pero ya son manifestaciones constantes y que están provocando que el mismo gobierno federal meta a la Guardia Nacional, meta a Fuerzas Armadas para tratar de contener las cosas. Eso nos habla de niveles preocupantes de desorden. No voy a decir, Una protoguerra civil. no voy a lo O mejor a meterme ahorita sí, en puntualizaciones de si son guerras a uno, ¿no? Que creo que sí vamos para allá, mi Gil, pero creo que hay mucho desorden en Estados Unidos y lo que veíamos el otro día, ¿no? Que es quien evita el desorden para no tener guerra, pues primero tiene el desorden y después luego la la guerra. guerra. Es correcto. No, y la verdad, aquí sí hay que aplaudirle a la generación Z que por muy mucho se le ha criticado, sobre todo por parte de los boomers, pero yo son a los únicos que veo rebelándose y dándose cuenta de que van a salir de la universidad y no tienen trabajo.
van a salir de la universidad y después de 30 años de trabajar no van a poder comprar una casa, van a tener que seguir viviendo con roomies. Yo creo que es palpable la desesperación de la generación Z hoy en día. Lo podemos ver en, pues, todas estas revueltas que han habido Nepal. en varias partes del mundo. Creo que tenemos por ahí la nota. A ver, nada más para recapitular, nos cortaron el internet por estar de incitadores a la violencia. Exacto. Este, sí, lo que estábamos comentando, o sea, cómo llegamos a ese conocimiento de qué es lo que realmente está pasando, qué políticas, bueno, no voy a decir funcionan, porque funcionan, hay que definir para qué van a funcionar, pero cuál es el efecto de las políticas. Entonces, eso yo creo que es lo relevante que tenemos que comentar. Y vemos que uno de los grandes efectos de las políticas de los últimos 20 años es que la generación Z, pues está en crisis y está queriendo romper todo, ¿no? Y no es suficiente solo con romper todo, hay que construir también. Entonces, ¿qué vamos a construir después, no? Eh, yo considero muy importante apoyarnos de teoría crítica, de todo lo que la gente ya estuvo, le dedicó la vida estudiando y lo que sabemos que tiene efectos positivos en el mundo. Y en ese sentido, pues claramente las políticas soberanistas actuales de Trump siguen esta misma lógica. ¿Por qué? Porque pues, están compitiendo con China y están compitiendo con Rusia y no van a poder seguir compitiendo con ellos de la forma en la que lo han estado haciendo, que es con un globalismo financierista. Entonces, en este sentido, las políticas de Open Society eh, y de financierismo y de globalismo financierista son las grandes perdedoras pues en esta etapa. Y yo lo que creo que estamos viendo es un cambio y lo considero natural en ese sentido que es claramente lo que tiene que pasar, ¿sabes? Porque es insostenible para Estados Unidos la manera en la que estaban llevando su economía. Sí, es como dices, no, hay que empezar a generar nuevos paradigmas. Lo de este término que dijiste de Open Society, muchas veces lo mismo que les vamos a ir presentando poco a poco en cada emisión, ¿no? Muchas veces ignoramos desde dónde viene el poder o los ciertos términos, pero Open Society viene de Open Foundation, que Open Foundation está, y la idea de una Open Society, hay un libro cuyo autor se llama el señor George Soros. Yo sé que a lo mejor tú has escuchado un chingo de George Soros, persona que nos está viendo y que a lo mejor lo que has escuchado han sido conspiraciones y que es más malo que el ébola, pero todo tiene un contraste, ¿no? O sea, hay que entender por qué la gente hace lo que hace. Incluso el mismo George Soros, pues tendrá sus motivos para hacer lo que hace, pero justamente lo que hay que resaltar aquí es entender que hay distintas herramientas ideológicas siendo instrumentalizadas para que cada quien lleve agua a su molino. Y parte de lo que vamos a tratar de hacer aquí es justamente mostrarles esas luz y sombras que, a ver, no todo lo malo no todo es malo en una open society, tampoco es todo malo cuando hay control fuerte tanto social como político del gobierno. Así que trataremos de darle esos claroscuros para que ustedes al final, como siempre, tengan la mejor opinión. Entonces, si me permites Sí, para... y Dale, que dale. lleguen a sus propias conclusiones. O sea, aquí lo que vamos a presentar es las perspectivas y los datos que nosotros tenemos. Entonces, no vamos a pensar por la gente que está escuchando esto. Cada quien tiene que hacer su trabajo de llegar a sus conclusiones. Seguramente hay quien le gusta más la teoría conspiranoica y va a terminar diciendo, claro, yo lo sabía, George Soros siempre fue el malo de la historia. Y es muy válido, pero vamos a tratar de apoyarnos en teoría crítica y ser lo más racionales posibles. Y eso implica que no podemos descartar estas dinámicas, que no podemos descartar el efecto de la teoría de George Soros y su impacto en el mundo en tanto que, pues, la gran cantidad de dinero que domina y que mueve a las empresas tiene literalmente un impacto real y medible.
Entonces, Exacto. el tema de open societies y ¿cómo se llaman estos think tanks? Think tanks. El que mencionaste, el Eh, Open, Open Foundation. Open Foundation. Es muy interesante ver de dónde vienen las ideas y quién está pagando porque esas ideas se difundan. Muy, muy importante porque luego, muy seguido nos topamos con personas completamente ideologizadas y yo he estado ahí, Yamil también ha estado ahí en algún momento. ¿Y cómo se sale de ahí? O sea, con un encuentro con la realidad. O sea, y la realidad es pertinente y la realidad no la puedes negar. Entonces, sí, vamos a tratar de exponer con mayor claridad este desastre posideológico en el que vivimos. Es correcto. Vamos a tratar de mostrarles un poco de luz e hilándolo con lo que comentaba Gilardo respecto de cierta decadencia global, que es lo que está provocando que nuevas generaciones pues, salgan a la calle como antes tal vez no lo hacían. Eh, pues hablemos del shootdown, que prácticamente tiene ya 2 semanas. Para toda la gente que no lo sepa, un shootdown gubernamental es cuando las oficinas del gobierno cierran. También deja de haber pagos a proveedores del gobierno, deja de haber pagos además de los burócratas que todos conocemos, senadores y tal, gente de seguridad, el mismo ejército. Entonces, sí es un problema que puede llegar a ser serio. ¿Por qué? Porque toda esa gente empleada del gobierno, llámese militar, bombero, paramédico, congresista, hasta el cabrón que lleva las copias de un piso al otro, pues todos ellos dependen de una nómina gubernamental. ¿Cuál es el problema de esto? Si tú le cortas la nómina gubernamental, es gente que va a dejar de consumir, ¿no? O que va a tratar de defender su capital a través del tiempo, es decir, van a dejar de consumir comida, enseres, cosas del día a día, gasolina incluso. Y eso pues termina teniendo un impacto en la economía real, porque son consumidores que sacas virtualmente de la línea de consumo. Y eso ya lo estamos viendo hoy en día en números duros, ¿no? En este caso, el mismo secretario del Tesoro Scott Bessent de los Estados Unidos menciona que este shutdown del gobierno les está costando 15 billones de dólares a la semana. Inicialmente por ahí había soltado una cifra de 15 billones al día, lo cual sería brutal porque eso totalizan como 340 billions en un mes. Entonces, como que por ahí hubo un error de Scott Bessent, aparentemente. Salió a rectificar y hace el mismo comentario, ¿no? Ahora lo que estamos viendo es que el déficit continúa, o sea, sí ha disminuido. Sin embargo, volvemos a lo mismo, ¿no? Les está costando 15 billones a la semana y la solución para esto no va a ser otra más que imprimir dinero. O sea, forzosamente Estados Unidos ya está en un, eh, en un stance, en una etapa donde lo que sigue es que se apruebe un presupuesto de deuda más alto, que es mover el techo de deuda para arriba. Eso les va a permitir imprimir dinero para poder pagar todo lo que deben. Y otra vez vamos a estar escuchando de este mismo asunto el siguiente año, así como lo hemos estado haciendo durante los últimos 23 años consecutivamente. ¿Cuál es el único problema? Pues que desde la última vez que Donald Trump estuvo en el poder hasta esta, pues ya le causaron un shutdown real, ¿no? Ahora, hay que ver qué tanto dura el shutdown. A inicio de este mes de octubre, más o menos estamos prediciendo que durará para finales de octubre, principios de mitad de noviembre, que serían unos 30 días más, tal vez, alargándolo 45 días el cierre del gobierno, que entonces sí pudiéramos hablar ya a lo mejor de cuestiones catastróficas económicamente, dado que no es solo la gente que está dejando de recibir pago. Hay gente que es tomadora de decisiones que necesita la información que tiene que dar el gobierno, llámese desempleo, llámese inflación, llámese consumo, como tú gustes y mandes. Y son oficinas que están cerradas, que no están publicando información y este mes, para finales del mes, viene decisión de la Reserva Federal, ¿no? Para inflación. Entonces, ¿qué va a hacer la Reserva Federal? ¿No se va a mover? Uy, porque el mercado no cree eso. ¿Se va a mover?
¿Cuánto? ¿Y basado en qué? En los datos públicos o publicados que hacen las ADPs, los ISMs y demás institutos privados. ¿Cómo? Si cada uno apunta para un lugar contrario. O sea, tú volteas a ver el pinche ADP y está bajando durísimo, pero volteas a ver el ISM y están subiendo durísimo los empleos. Entonces, ah, no sé, creo que va a venir un momento medio oscuro, grisáceo, que va a ser cuando recién abran por primera vez el gobierno, porque eso significa que vamos a tener que contabilizar todos los despidos que ha habido en este Inter, todo el deterioro económico y probablemente en la primera publicación que vaya a ser algún organismo como BLS o el BEA, vamos a ver si ya la huella real del impacto que estamos viendo en estos precisos momentos y ahí pudiera empezar el miedo en el mercado por aparente debilidad estructural que fue catalizada exactamente por este periodo específico que ha provocado que corran a una gran cantidad de personas del gobierno. ¿Tú cómo ves esto del shutdown, Gil? Pues precisamente estaba pensando sobre lo que comentas de su consecuencia en quantitative easing, en que van a imprimir dinero, o sea, que van a subir el techo de deuda. Y esto es una oportunidad muy importante para la gente que estamos en mercados, porque eh, hay una gráfica M2, que es el agregado monetario, y después de que M2 aumenta, es muy interesante porque Bitcoin, al menos Bitcoin, sigue a la M2 con un lag de 3 meses aproximadamente. Cuando hay quantitative easing, ese dinero va a los mercados y va a los mercados de riesgo, si no me equivoco, ya. Sí, Puedes correcto, ahí corroborar ese dato. correcto, correcto. Aquí les estoy mostrando el M2 Supply que, a ver, en la economía el dinero se mide en agregados, agregados monetarios, que van del M0, M1, M2, M3, creo que llegan hasta el M5. Cada agregado es una parte de dinero. Por ejemplo, el M0, que es lo más corriente, sería billetes en circulación y monedas, ¿no? M1 ya le agregas cuentas a la vista. M2, cuentas de inversión a plazo mayor a 3 meses. M3, inversión en activo y así te la llevas, ¿no? Como para saber cuánto dinero hay. Aprox, ahorita lo que estamos viendo es En exactamente circulación. que la Money Supply ya subió por encima de los 22.2 trillones de dólares, o sea, más o menos en dinero líquido en Estados Unidos ahí circulando 22.2 trillones de dólares. Y aquí para ayudarte un poquito en esa relación que quieres hacer de la M2 con Bitcoin, sí, sí tienen mucho que ver. Nada más que nosotros nos tenemos que fijar en los pasivos de la Reserva Federal. El pasivo de la Reserva Federal es la nota de dinero, o sea, cada billete representa una obligación para la Reserva Federal. Ahora sí, volteen a ver o sírvanse de ver el gráfico, ¿no? Aquí tenemos, a final de cuentas, esta línea blanca que son los pasivos y el capital de la Reserva Federal, también va muy relacionada con el US, no con la masa, con el balance del Banco Central. Assets, total assets. La línea azul son los activos totales de la Reserva Federal. La línea blanca es una medición más rápida de factores drenando el balance, llámese dinero, ¿no? Entonces tiene una correlación a largo plazo y si ustedes le ponen encima Bitcoin, la correlación aumenta y es muy claro como cuando en COVID, a partir de la impresión para mantener la economía a flote, el dinero fluyó hacia Bitcoin. Una vez que la Reserva Federal quitó el estímulo de estar imprimiendo dinero, ya no sube más la masa monetaria, ni los activos ni los pasivos en el balance de la Reserva Federal, y empieza a caer nuevamente Bitcoin. Aquí otra vez le prenden a la impresora porque, si ustedes se acuerdan, tuvimos la crisis bancaria regional en Estados Unidos, vuelven a prender la impresora y en este punto lo que estamos viendo y es lo que la Reserva Federal ha dicho, seguimos haciendo quantitative tightening, o sea, seguimos quitando valores del balance de la Reserva Federal, que es este decaimiento de la curva, pero esta misma semana, o la anterior, no recuerdo, salió el mismo Jerome Powell en una conferencia de prensa a decir que probablemente la Fed estaba cerca de acabar
con el ciclo de Titan, o sea, con el ciclo de retirar la liquidez, de bajar esta curva. ¿Qué quiere decir? Que probablemente lo que sigue es otra vez esta etapa de aquí, damas y caballeros. Otra impresión de dinero. Y por eso estamos viendo los precios subir de todo, ¿no? A pesar de que de repente escuchas, no, que la economía está bien jodida y nadie compra nada. Pues sí, cabrón, pero yo sigo viendo que las cosas de los bienes siguen subiendo. O sea, eso no te está hablando de un consumidor agotado. Y probablemente, dado lo que acaba de decir Jerome Powell, en los próximos 6 12 meses estaremos viendo un evento donde nuevamente van a tener que prender la impresora, que tener que inyectarle liquidez al mercado. Y como decía y bien apuntado Gildardo, ahí veremos un flujo grande hacia los activos de riesgo otra vez, probablemente. Otra vez. Y también de activos como el oro. O sea, no por nada lleva 60% arriba este año. Correcto, ahí lo tenemos 60% arriba en el Que horario. oro no es activo de riesgo, pero sí es protección. O sea, entonces, si te van a devaluar tu dólar, ¿en dónde vas a poner tu dinero para que no pierda valor? Pues, en el oro, correcto. Entonces la gente, El el dinero oro. inteligente, ya sabe lo que se viene, ¿no? Por eso, como dice Gilardo, el pinche oro ha estado subiendo, véanlo aquí en la línea azul, ha estado subiendo en diagonal el cabrón. Cosa muy extraña, ¿no? 60% y todavía le faltan 2 meses. No ha tenido un solo mes negativo. Enero 7, febrero 1, marzo 10, junio 1, septiembre y octubre 8, 8. Entonces, ha sido un mes extraordinario para el oro, pero lamentablemente para los que estamos en los mercados, eso significa que algo muy estúpido está por pasar y que específicamente el dinero fiat, salte si quieres de dólar, de euro, dinero fiat, dejémoslo así, está siendo devaluado contra bienes reales. Es decir, se viene una impresión fuertita de dinero en los próximos meses. Así que hay que estar bien atentos con cómo evoluciona este asunto del shootdown. Pero les digo, es una cosa que es anual, o sea, año tras año, tras año, tras año. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no se puede permitir no endeudarse. Tiene 37 trillones de dólares en deuda, 1 trillón de dólares en intereses sobre deuda. Entonces ya llegaron a un punto donde no pueden parar la máquina, ¿no? Si la paran, es el fin. Entonces lo que más les conviene es seguir una y otra y otra y otra vez pateando la deuda hasta que efectivamente en algún punto, nadie sabe cuándo, pero todos saben que en algún punto va a valer madres la deuda americana. Sí, sí, y aquí cabe resaltar, creo que no pusimos esta nota, pero eh, BRICS ya está acordando con países asiáticos de desdolarización, ¿eh? Oh, No me sé exacto el dato porque lo leí en la mañana, pero sí es muy relevante y se nos olvidó meterlo aquí, ¿no? O sea, claramente China está ganando, o sea, les guste o no, ¿sabes? O sea, la superioridad del sistema y de la planeación de su economía es innegable, o sea, y esto es un dato, o sea, no es que yo quiera tener un sesgo político ni nada, es simplemente un dato, o sea, nada para, más, sí, hay que ver cómo está viviendo la gente y, pues precisamente, insisto, las consecuencias de las políticas monetarias, las consecuencias reales, medibles, para saber también a qué le tenemos que apuntar como, pues, como sociedad, ¿no? O sea, independientemente vamos a llegar al futuro, espero, vivos, o sea, independientemente de que querramos, ¿qué futuro vamos a crear? Es una grande pregunta que tenemos que estarnos planteando constantemente porque sí, esa fecha llega mucho el antes de lo futuro que se hace, creemos. o sea, el futuro se hace y se va formando con las decisiones que tomamos. Es correcto, es correcto. Por ahí en la semana estábamos también compartiéndoles un chart, nada más que no lo traigo aquí a la mano. A lo mejor ahí se los ponemos en las notas o algo. De la producción energética, eléctrica específicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es fácil hablar de crecimiento si lo mides en términos de bolsas de valores, ¿no? La pinche bolsa de Estados Unidos es brutalmente grande. Pero hay algo que no se puede fakear, ¿no? Incluso hablando de inteligencia artificial, tú puedes estimar el mercado de inteligencia artificial en billions, trillions, quadrillions. Está bien, ¿no? Estamos hablando.
nada más. Y son números al futuro, números alegres. Pero en la materialidad, o sea, en lo que ya es tangible y que la gente lo aproveche, sobre todo eso es lo importante. Vale un poco madre si el mercado capital de Estados Unidos o el de México es gigantesco y tiene un chingadazo de empresas. Si a final de cuentas ese capital fluyendo hacia los mercados financieros no se ve traducido en bienestar para la sociedad, pues es nada más de alguna manera inflar y maquillar con Con ciertos el mito del activos, con progreso. ciertas empresas, ajá, el hecho de que todo está bien. Cuando volteas a ver la producción energética en China, el gap de China contra el siguiente país en producción eléctrica es como de 60.000 terawatts hora. O sea, es una cosa estupidísima, es una brecha brutal. Sí, sí, sí. Lo que... Esa gráfica es relevantísima. A ver, te la voy a buscar rapidísimo en lo que sigues comentando porque si la gente tiene que verlo. O sea, definitivamente en capacidad de producción y en capacidad de generar bienestar para la gente y para su población, pues es volviendo a lo mismo, a ver qué decisiones se toman y a quién beneficia, ¿no? Correcto, entonces tanto para la inteligencia artificial que en Estados Unidos sobre todo se plantea que va a venir a revolucionar y que eso es lo que va a levantar nuevamente a la economía estadounidense, híjole, pues se necesita muchísima infraestructura eléctrica que Estados Unidos aún no tiene. Y por debajo de Estados Unidos hay un sinfín de países, el que tú gustes y mandes, que están... Si Estados Unidos está lejos de China, el resto de países está... Puta madre, hasta el otro lado del mundo, literal, en distancia, en lo que nos hace falta de infraestructura, de generación, de distribución. Creo que China entendió muy bien que la electricidad iba a ser la base estructural para el futuro. Y hoy en día ya, pues te podría decir prácticamente que tienen ganado ese frente. O sea, no hay nadie que tenga más infraestructura eléctrica que China. Por lo tanto, los señores pueden hacer, poner y quitar los centros de datos que gusten y las industrias que gusten y manden sin tener una limitante real. Ah, mira, ya por aquí me la envió. Ahí está nuestro chat, para que la vean. Es Wow. exacto. Es este chart. No, es que, o sea, porque a ver, si te dicen cuántos 10.000 terawatts, como que es más complicado entender la diferencia abismal que hay en producción de electricidad. Sí, es tal cual. Pero Ve, ahí está muy claro, o sea, ¿sí? A partir de 1995, aprox, China empieza seriamente a crecer su generación eléctrica y su crecimiento es exponencial, o sea, es brutal. No, no hay otra manera de describir esta gráfica. Y vemos países como el Reino Unido que prácticamente se han quedado en la generación como estaban desde hace 45 años, cabrón. O sea, aquí nos queda muy claro pues que China entendió hacia dónde iba el mundo, entendió también qué estaba viviendo en ese momento, que China durante un gran parte de esta serie de tiempo pues fue el China que yo recuerdo, ¿no? Cuando era niño que decían, no, no, mi hijo, en China todos son pobres, todos son granjeros, a todos les pagan una mierda, no hay infraestructura. Y hoy en día creo que esta gráfica nos cuenta una historia que ya evolucionó, no me refiero a que no haya sido así, claro que lo fue, pero lo importante es la evolución, ¿no? Y la evolución que China sí está mostrando versus evolución que a lo mejor Estados Unidos y otros países eh, industrializados se quedaron estancados esperando que, quién sabe. Lo que podríamos decir es que al menos Estados Unidos, creo yo personalmente, se quedó esperanzado en el financierismo, en que su bolsa de valores y su emisión de deuda iba a ser por los siglos de los siglos la mejor industria, pero hoy en día que su gente necesita comer, que su gente necesita infraestructura, pues lamentablemente no se comen las acciones, cabrón. Ni te comes los ETFs. me pregunto qué habrá pasado con México después de 1994 a la fecha en cuestión de energía. Nada más considerando que 70% de la inversión extranjera directa después del Tratado de Libre Comercio se fue a comprar empresas chicas. O sea, no fue derrama económica y todo este mito del progreso. Entonces, si pudiéramos ahí encontrar una gráfica después y compararla, estaría muy interesante y pues ver el resultado medible de las políticas económicas y de a qué le apostamos como sociedad, ¿no?
Eso, eso, hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Quieres ir hacia un Estados Unidos con una bolsa en máximos históricos, pero la gente haciendo revueltas y quejándose de los precios de la comida? ¿O quieres ir hacia una China desarrollada con precios de vivienda cayendo? Porque luego la gente dice, pero ¿cómo van a estar los precios de vivienda cayendo? ¡Qué tragedia! Cabrón, eso es tragedia para el cabrón que desarrolló. Para ti, que eres consumidor y que vas a vivir en la casa, qué mejor. O sea, no entiendo por qué la gente de repente se preocupa por la utilidad, o sea, por el profit del empresario. Pobrecito, el hijo de puta no se vaya a quedar pobre. Pero a mí que me suban el precio de la casa, no importa, súbeme el precio de la casa para que te puedas tú mantener tu margen. O sea, ese tipo de Sí, ideología claro, quiero, no tiene quiero ir a sentido. trabajar estas 2 horas extras, 100%, para Entonces, pagar renta, para pagar intereses de renta. entonces pensemos bien, gente, hacia dónde queremos ir y creo que el camino está mostrado de, pues a ver, no que lo copiemos uno a uno, pero por lo menos ya hay un camino divergente distinto que después se nos está planteando a todo el mundo y viene directamente desde los asiáticos. Que justamente, para hilarlo con esto, esta semana, bueno, no, esta semana se supo que se iba a dar la reunión. ¿Cuándo? No se sabe, debe de ser en estos finales días de octubre. Se va a reunir Trump con Xi Jinping en Corea del Sur, otra vez lo dijo Scott Bessent. Durante esta semana hubo muchos headlines de Estados Unidos imponiéndole tarifas del 100%, del 500% otra vez a China. O Y sea, nos volvimos a regresar a febrero de 2025, carón. Parece que nada cambió. E inmediatamente vimos el impacto en las bolsas de valores, ¿no? Hubo una corrección fuerte en el S&P 500, hubo una, digo, fuerte en cripto. Entonces, nuevamente las tensiones pues vuelven a estar presentes, a salir a flote. Si a eso le sumas el hecho de que no hay datos del gobierno, que el gobierno de Estados Unidos está cerrado, cada vez es más el miedo, más y más y más. Cada día que pasa es un día más de incertidumbre, un día más de no sé cuánto se hizo, cuánto se perdió, cuánto se ganó. Y si además le añades el sazonadorcito de que estás amenazando a China comercialmente, pues oye, definitivamente vas a meter muchas dudas en términos de comercio internacional y de financiamiento. Entonces creo que este evento va a ser uno de los más importantes para el resto del año, junto con, no viene aquí la nota, pero también Donald Trump se va a estar reuniendo con Vladimir Putin probablemente la semana entrante. Así que estas últimas 2 semanas de octubre son bien claves para definir geopolítica y comercio global, ¿no, Gilardo? ¿Qué te parece? sí, sí, completamente, completamente. Me quedé pensando y ¿sabes qué? Deberíamos de poner las referencias en la descripción del video para que la gente vaya y lo lea por su cuenta y se informen. Y no, o sea, no es nuestra intención aquí evangelizar que China es la gran cosa, pero sí, sí, el razonamiento crítico. Y eso me parece muy, muy relevante. Eh, Increíble, China vuelve a ganar sin hacer nada. O sea, no hace nada y gana. Increíble. Ya últimamente les está Se costando. comentó el escenario taco, se comentó el escenario taco en el Discord. Taco, para los que no saben, significa Trump always chickens out. Entonces, viene, impone aranceles y a los días sale y dice, no, es insostenible nuestros aranceles a China. Pues, obviamente. También vimos, no recuerdo si fue exactamente en febrero con estos aranceles que le puso a China, en el siguiente reporte trimestral, creo que era, hay que corroborar los datos porque no los tengo a la mano exactamente. China no disminuyó sus exportaciones, como todos pensaron. Y decían, no, los aranceles le van a afectar gravemente a China porque China está comprometido y Estados Unidos es su principal socio comercial. Y por los aranceles es un gran arma porque va a disminuir sus exportaciones. Y lo que vimos es que en los datos del siguiente trimestre, pues no salieron perjudicados para nada. Ya la gente que no quiera creer los datos y dude hasta de los datos que se dan, pues digo, válido. Pero a ver, que me presenten otra metodología de análisis, por favor. Siempre va a haber motivos para dudar, ¿no? Y más cuando son ideológicos, como bien dice Gil, ¿no? Aquí, a ver, fuera máscaras,
yo sí apoyo a China, o al menos el modelo de lo que está haciendo China globalmente como potencia divergente hacia Estados Unidos. Eh, Así que, pues sí, al menos por mi parte, constantemente estarán viendo mayormente crítica hacia el hegemón, entiéndanlo quien lo quiera y lo pueda entender, y apoyo hacia esta nueva alternativa naciente que es precisamente liderada por los chinos y ese bloque BRIC, ¿no? Que es Brasil, Rusia, India, más o menos India ahí. ahí es medio raro, ¿eh? Es que a India Medio raro. no lo dejan de perseguir su pasado de colonia británica, Inglés. cabrón. Exacto, Su exacto. pasado colonial. Sí, sí, o sea, y esa es otra, no se nos puede olvidar la historia, no se nos puede olvidar las dinámicas que determinan lo que ha estado sucediendo. Sí, de repente es muy fácil, ¿no? Olvidarse y decir, pues las cosas pasan porque sí, pero cuando uno voltea a ver la historia, muchas veces entiendes el por qué pasa lo que pasa y dices, bueno, pues es que estos señores llevan 300, 400 años de ser amigos de los británicos y tienen un emirato o tienen una ciudad o tienen una zona económica especial clavada en medio país, entonces, uno va sopesando el por qué la influencia del hegemón en ciertos lugares, pero creo que uno de los que más ha estado distante de esa misma influencia y además proponiendo, que eso es parte de lo que dice Gildardo, ¿no? Que es muy importante, no nada más romper por romper, sino proponer algo alternativo a lo que hay, pues está haciendo China. Entonces, se lo repito, ¿no? Abiertamente, yo apoyo a China. No, y ya nos contarán ahí en Latinoamérica si queremos degenerar hacia un feudalismo y un sistema de castas, o sea, porque hay que recordar que India todavía tiene un sistema de castas. Correcto. Entonces, ¿vamos a ir para adelante o vamos a ir para atrás? Exacto, exacto. Pareciera que de repente damos ahí como algunos retrocesos de décadas ideológicamente. Entonces hay que pensarlo bien. Hablando justamente de esta India, asegura Trump que Narendra Modi, que es el señor de aquí, prometió dejar de comprar petróleo ruso. Y eso es parte de lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Hay cierta influencia todavía de la corona inglesa en ciertas regiones de la India, en su parlamento, que pues provocan este tipo de movimientos no alineados hacia la agenda BRIC, tal vez, que para quien no lo sepa es el bloque de países conformado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, BRICS. Ese es como el nombre global, que ahí, fíjate que como quien hizo e ideó el término BRICS era un gringo también, en una de esas puede que les haya metido un pinche, un, un caballito de Topo. Troya ahí, ¿no? Ya sea Sudáfrica o India, que son los países más alienados hacia el lado anglo, porque realmente Rusia, nada, para nada. Brasil, tampoco, ¿no? Es una... proviene de la corona portuguesa, que además somos más o menos del bloque ibero. Y está China, que tiene su historia por el otro lado del continente, ellos han vivido y han hecho y deshecho toda la vida. Entonces son culturas y países difíciles de influenciar, ¿no? Más difícil de influenciar que a lo mejor una India que fue tu colonia 100, 200 años. Dices, bueno, estos más o menos sé cómo moverles, sé cómo funciona su estructura ideológica de castas, etcétera. Puedo meterme por aquí. Pero en imperios tan cerrados como los chinos, como los mismos rusos, es difícil, difícil que permeen ahí otro tipo de ideologías y por eso creo yo en parte vemos gran parte de este enfrentamiento, ¿no? Sí, 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 completamente. Y tristemente aquí en México no solo permean, o sea, aquí defendemos a capa y espada la ideología anglosajona, por no nombrar a ningún país anglo. Exacto. Nada más hace falta ver o sea, no hay la sustitución de importaciones, o sea, cancelamos las importaciones de China por estar alineados ideológicamente con el hegemón. Ya, si nos conviene o no nos conviene es una pregunta relevante y que se tendrán que hacer los que escuchan este podcast eventualmente, yo creo. Correcto, y eso también en parte es relevante porque hemos estado viendo al mercado indio, que aquí se los voy a poner en una gráfica,
una manera que ustedes pueden tener en casa de hacer análisis utilizando instrumentos de inversión es con ETFs, ¿no? Este es el ETF INDA, que representa a las empresas de la India. Hemos tenido un inicio de año un poquito extraño con la caída de los aranceles de Trump, pero hasta la fecha el ETF se va recuperando y probablemente vuelva a tocar los máximos históricos de 60, 62. Eh, Esto muy probablemente vaya en línea con el hecho, pues, de que están de alguna manera ideológicamente alineándose hacia Estados Unidos por ahora, lo cual probablemente les devenga en menos sanciones económicas, algún trato preferencial, qué sé yo, ¿no? Y en la bolsa ya se empieza a oler eso. Por eso estamos viendo al ETF de la India subir con fuerza por ahora. Entonces, pasémonos a la siguiente que es... Quiero pensar que, Dale, dale. quiero pensar que todos saben que es un ETF, pero hay que hacer la aclaración de que es un ETF también, porque es el primer episodio, es el episodio piloto, y vamos a ir poniéndolos la terminología para que la gente entienda también. No queremos sobrecomplicar esto, pero pues es imposible no mencionar algo como un ETF. Entonces, a ver ahí si, para que no los engañemos, ahí si quieres ponerle al buen ChatGPT, Ujú. que también para que la gente se dé cuenta de que estas herramientas se pueden ocupar, pero todo depende de cómo las ocupes y son muy útiles para esclarecer pequeños detallitos, no para que piensen por ti, pero Vamos a... datos y interpretaciones, no diría que tanto interpretaciones, pero datos, sí, sí, muy bueno. Sí, correcto. Digo, ¿Lo ahorita tienes en por lo ahí que... a la mano? Sí, en lo que lo voy a ir preparando. Eh, un ETF a grandes rasgos es un Exchange Traded Fund, o sea, es un fondo que cotiza en la bolsa que ya está armado. Hay distintos manejadores, hay distintas ventajas, desventajas de usar un ETF u otro. A grandes rasgos lo que es como una empresa, digamos, que compra, o sea, el ETF siendo la empresa, que únicamente esa empresa, ese ETF, solamente se dedica a comprar acciones de otras empresas en la bolsa. Nada más. No produce nada, no hace nada, simplemente es un portafolio, una empresa que invierte en otras. Eso es a grandes rasgos lo que es un ETF. Aquí les ponen cómo funciona, que son canastas de activos, ventajas, diversificación inmediata, costos bajos, fiscalidad. Claro que sus riesgos, algunos ejemplos como los más líquidos, entonces si lo quieren por ahí tomar una captura de pantalla, ahí lo tienen. Creo que nos está viendo, creo que nos está viendo. Ah, Si lo abriste en la aplicación, no te lo va a estar compartiendo. aquí está. Ahí está. Sí, no, y también para que, es muy relevante, ¿de qué se compone el ETF? ¿No? Hay ChatGPT, es muy bueno para que le pregunten ahí cuáles son las empresas, qué distribución tienen de porcentajes, qué tanto impactan al ETF. Entonces ahí es para darse una buena idea. Digo, si no se quieren meter a hacerlo manual, ChatGPT pues, es una buena herramienta. Siempre y cuando se le pregunte bien, porque si está medio sesgado también. Correcto, tienes que saber qué estás preguntando. Por aquí en los holdings de ITA, ahí los tienen, hay muchos bancos. Axis Bank, Tata, este es famoso Tata, Hindustan Unilever, Ultratech Cement Limited, Power Grid Corporation of India, Tata Steel. Entonces, si a ustedes de repente les interesa saber qué hay dentro de la panza de cualquier ETF, lo pueden checar, como decía Gildardo, en ChatGPT, que es lo que les va a dar la información más actualizada, pero siempre es conveniente que rectifiquen, no Sí, crean sí, sí. absolutamente. Y digerida también. Sí. Correcto. Entonces, vamos ahora sí con el siguiente tema que es Trump rechaza darle misiles Tomahawk a Zelensky. Qué bueno, me anticipo por qué. Porque los misiles Tomahawk sí alcanzan a llegar a Moscú, lanzados desde Ucrania. Y vean la cara de Volodymyr Zelensky. O sea, El comediante Hazaro, ¿no? Y también cabe recalcar que los misiles Tomahawk pueden llevar, ¿cómo se llaman? Misiles nucleares, pues no son misiles, carga son nuclear. ojivas nucleares. Sí, Entonces, era una cosa grave que les dieran los Tomahawks ahí.
era seguir con, pues significaría seguir con toda esta guerra que no hace nada más que perjudicar. Y entendamos los intereses, ¿no? O sea, ¿por qué Zelensky quiere los misiles? Muchos dirán, no, pues para defenderse. Realmente los motivos de Zelensky por detrás es que el señor es un presidente espurio o fuera de norma. ¿En qué sentido? Este señor debió de haber dejado la presidencia el año pasado porque están en guerra, no lo hizo. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Seguir en guerra. ¿Por qué? Porque si no vas a salir del poder y eso automáticamente provoca que te auditen, que empiecen las preguntas, si te hiciste de enemigos políticos dentro y fuera de Ucrania, que te persigan y ya no tienes toda la carcasa del poder federal para protegerte. Entonces, claro que entiendo el por qué este señor quiere prolongar la guerra, porque también Estados Unidos gana con el prolongamiento de la guerra, desgastan a Rusia, militar, económicamente, desgastan también a la región, y como ellos están financiando la gran mayoría del armamento que está recibiendo Ucrania, pues qué mejor, porque al final de cuentas yo le regalo de mi inventario armas a Ucrania y a mí me aparece un hueco en el presupuesto. ¿Qué hay que hacer? Señores congresistas, hay un hueco de tantos billions que hay que ser llenado. Háganme favor de imprimir esta cantidad de dinero para poder volver a comprar las armas. Y listo. O sea, es una manera de generar, pues odio la palabra impresión de dinero, pero pues sí, es una manera de imprimir dinero, dárselo al complejo militar y que la máquina siga funcionando. Acuérdense que Estados Unidos es una máquina de deuda, entonces no le dieron los misiles, qué bueno. También esta semana que está por entrar probablemente se reúna Donald Trump con Vladimir Putin, probablemente hablar de lo mismo. Hay que ver si en la semana no sale la Unión Europea a cagarla como siempre. Eh, si no sale Emmanuel Macron a decir que no, que Francia no está de acuerdo y ellos sí les van a dar los misiles. Ah, bueno, hay que ver Fíjate cómo que no sé si Francia, evoluciona. pero Alemania está, o sea, yo veo más posible una Alemania, ¿sabes? Están muy belicosos, la verdad. Oye, alguien debería decirle, Alemania, ve a sentarte en la esquina, cabrón. O sea, tú ya llevas dos guerras, tú ya ponte en paz, güey. O sea, no. Quieren otra, sí, quieren otra, definitivamente. Entonces, esperemos que esta noticia se quede así, que incluso con lo que se puede desarrollar en la semana para pues sí, para esta reunión de Trump y Putin devenga en un acercamiento hacia la finalización de la guerra, y no sea otra vez una patada más de otros 3 meses de financiamiento, otros 3 meses de sangre derramada, porque al final de cuentas eso no está llevando a nadie a ningún lado. Y en términos de petróleo, digo, a lo mejor sería útil también volver a ver el gas natural. Pero si nos fijamos exclusivamente en el petróleo para esta semana que está por entrar, por eso es importante y al inicio del podcast se los decíamos, ¿no? No les vamos a hablar de lo que ya pasó, porque de qué me sirve saber que el oro colapsó X% durante estos días o durante la semana. Les vamos a hablar de lo que va a suceder, que es un rebote momentáneo del oro, un rebote más que nada técnico. ¿Por qué? Porque Petróleo, petróleo. petróleo. Porque ya hay bastante gente siendo bearish en el petróleo, o sea que están apuntándole hacia abajo por la mala economía, que porque Donald Trump dijo que quiere los precios de la gasolina abajo de $2. Entonces, a pesar de que el fundamento puede estar bien, de que sí hay debilidad económica, um, el hecho de que mucha gente se ponga bajista en un instrumento provoca que suba, aunque no sea fundamental. Luego van a entender, si por ahí se unen a Marathon, entenderán el porqué. Entonces lo más probable es que vaya a haber un rebote del petróleo a $70 por acá arribita. Y una vez que estemos aquí, hay que volver a analizar qué va a suceder. ¿Se termina de ir para arriba o se va a dar la vuelta y seguir para abajo? Pero para este inicio de semana yo les plantearía eso, ¿no? Un rebote de 67 al rango de los 70. Difícilmente lo veo llegando a 72.50 y volteando a ver expiraciones posteriores, o sea, esto es para el 24 de octubre, volteando a ver para el 31 de octubre. No hay out of the monies abajo para los puts. Igual, ojo. Mucho de lo que vamos a estar hablando con ustedes es lenguaje y argot de opciones y de mercados financieros. Si no has escuchado jamás qué es out of the money,
métete a la comunidad de Marathon, pregunta, ahí mismo hay un canal específicamente llamado diccionario o glosario, y ahí vienen todos estos términos. Son términos del mercado de opciones, así que no esperes que sean tan fáciles de asimilar, pero pues es la verdad, ¿no? Es así como se maneja la gran mayoría de las instituciones financieras. Entonces, volteando a ver para el EOM, lo más probable es que rebotemos en 70 y vayamos a bajar hasta 65 en un movimiento más o menos así. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente, o al menos así lo aprecio yo, probablemente la subida del petróleo va a venir por no acuerdo, o sea, no van a llegar a un algo, Putin y Donald Trump, y eso abre la posibilidad a que Ucrania ataque algo de Rusia, infraestructura energética, que ya lo ha empezado a hacer. Eso va a subir el precio del petróleo, pero igual como seguimos con fundamentos económicos débiles hasta ahorita, el precio debería de volver a topar en 70 y apuntar hacia el 65 más o menos. Entonces es una noticia que va a ser muy relevante para el price action de esto, y a final de cuentas pues nos va a contar una historia, ¿no? De hacia dónde se ve que va el conflicto, hacia dónde se ve que va la economía. Pero por ahora yo no vería el petróleo nuevamente por encima de los máximos vistos a inicios de este mes, que fueron de 73, 74 dólares. Difícil, muy difícil. Más probable que baje que suba, la verdad. Sí, aquí para la gente que no está tan metida en esa terminología que puede llegar a ser compleja, eh, es importante pues, hacer el comentario de que el petróleo sí es bastante geopolítico en sus movimientos de precio, ¿no? El- Como comentario y como nota, cuando pasó lo del bombardeo de los B-2 de Estados Unidos a Irán, durante esa guerra que hubo entre Irán e Israel, en Marathon estuvimos operando petróleo y aparecieron calls out of the money supercargados al alza antes de que sucediera este evento, como 2 o 3 días antes. Aquí pues, el analista cuantitativo de Marathon pues, eres tú, Yamil, y todo eso lo estábamos siguiendo en vivo en Marathon. No sabíamos qué iba a pasar, pero tuvimos índice de volatilidad cargado al alza y petróleo cargado al alza, lo cual nos indicaba que algo grave podía pasar. Corte A, siguiente día, empiezan los bombardeos entre Israel e Irán. Entonces, si no creen que nada más son líneas raras y solo son palabras complicadas innecesariamente, no, o sea, sí hay un posicionamiento en niveles institucionales, o sea, esto es gente que tiene mucho, mucho, mucho dinero, instituciones como BlackRock, Vanguard, Fidelity, que controlan datos del 2000, 70% del Producto Interno Bruto del mundo, aparte apalancado, eh, pues posicionan ese dinero y lo ponen para su propio beneficio. Entonces, allá me dirán ustedes si creen que ellos saben algo que nosotros no, o qué es lo que está pasando, pero pues, chance yo lo que pienso, Yamil, no sé tú, es que estudiaron Fibonacci, estudiaron ondas de Elliot y análisis de ICT, entonces seguro por eso pueden predecir el precio. Sí, güey, es que aquí hay un... Ah, y psicología, se me olvidó, psicología de trading. Ay, güey, tantas cosas que de repente le toca escuchar a uno. Digo, no es que esté mal, pero es justamente como dice Gilardo, ¿no? Hay gente con mucho dinero, mucho dinero, tomando este tipo de decisiones que terminan impactando al mercado real. A lo mejor de repente podemos caer en las narrativas de, es que manipularon para que cayera. Sí pasa, de repente puede pasar. Pero más que una manipulación adrede para que pierdas tu lana, es porque estos señores necesitan cubrir una cantidad muy grande de dinero, necesitan no perder y van a hacer lo que sea para no perder, ya sea llevar el precio para arriba, llevar el precio para abajo. Entonces, parte del juego geofinanciero, como les se los comentamos al inicio, es tratar de entender todos estos movimientos en ciertos activos, qué significan, hacia dónde van, por qué van a dónde van, qué se espera que pase. Eh, Todo eso engloban las geofinanzas, que como les decíamos es gran parte de lo que vamos a estar viendo todo el tiempo.
es esto, ¿no? Tratar de entender eso, hacia dónde va el petróleo, por qué va a bajar, por qué subiría, para cuándo, que es de las cosas más difíciles de hacer, para cuándo va a subir, para cuándo va a bajar. Pero por ahora, pues como se los comentamos, debería de continuar bajando después de un mini rebote, probablemente por miedo o cualquier cosa que pueda suceder entre Putin y Donald Trump. Pero la idea es que el precio del petróleo termine en los $65, o sea, acá bajito, precios más o menos de abril, mayo. Que tomen nota que este low fue cuando Donald Trump anunció la guerra de aranceles por primera vez. O sea, el mercado, al menos en el mercado de petróleo, estamos volviendo a ese stance económico y de incertidumbre. Así que no lo pierdan de vista, ténganlo muy muy presente, y pues para sus decisiones futuras también. Claro. Y aquí, si me permites, Emil, comentar dos cosas. No estamos haciendo tarot. Estos son datos y son hipótesis de cosas que podrían suceder. No estamos diciendo que van a pasar tal cual, pero en la experiencia que tenemos y en el análisis que hacemos, estamos planteando hipótesis, ¿no? O sea, no tesis, hipótesis de cosas que podrían suceder. Y también agregar aquí una cita de un gran libro del doctor Hanifer. El libro Saludos. se llama este, El lado oscuro de la globalización, posglobalización y balcanización. Ese es el nombre del libro, muy recomendado para que sepan de dónde viene la cita. Y esto no creo que esté actualizado, pero es al momento en el que salió el libro y ya en ese momento, en los 2000, ya era preocupante. Solo para que tengan un contexto del impacto de los derivados y de las opciones financieras que no se conoce, la gente no tiene idea de esto. No es que tengan que tener idea, o sea, es dinero prácticamente escondido, off the record. Los instrumentos, cito, los instrumentos exquisitos y preferidos por los mega especuladores son los derivados, entre los cuales gozan de mayor predilección los ominosos hedge funds, los fondos de cobertura de riesgo. Los derivados, válgase la redundancia, derivan su valor de bonos, divisas o acciones y que las recientes cifras colocan conservadoramente en más de 103 trillones. Esto es escrito en el año 2000 y que otros analistas ubican en unos azorantes 150 trillones de dólares. Esto es, así con contexto, 5 veces el Producto Interno Bruto Mundial y más de 18 veces el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Solo para que tengan como referencia del apalancamiento y el impacto que estos movimientos de dinero tienen y que claramente sobredeterminan las condiciones del mercado. Sí, son mercados gigantes. De repente cuando uno empieza en trading con mercados, siempre te dicen, ¿no? El mercado de Forex vale 3 trillones de dólares. Luego también voy a buscar ese dato, sí sé dónde encontrarlo. Es en el BIS, que es el Bank of International Settlements, el banco central de los bancos centrales en Basilea, Suiza. Todo banco, todo país que tiene un banco central tiene una representación en Basilea. El Banco Central BIS estima que en 2024 el valor nocional, o sea, como dice Gilardo, ¿no? Lo que vale, lo que te tienen que entregar detrás del contrato de derivados, ya ronda el quadrillion dólares. O sea, ya pasamos de billion, trillion a quadrillion. O sea, es un Sí, sí, chingadazo de sí. dinero, es No, muchísimo dinero. este libro es del 2000, lo escribió el doctor Khalife por ahí del 2000. Todavía no pasaba la Y crisis ya 2008. en ese punto, sí, ya en ese punto era grave, ¿eh? O sea, los datos actualizados son, yo creo que, Exacto, entonces, y ahí está el dinero, como dice, citando al doctor, el dinero inteligente, el dinero de la gente que sí tiene dinero, pues no los vas a ver, o rara vez los vas a ver comprando en el spot, sino que todo el tiempo están especulando con contratos de opciones o de futuros, que es lo que más te permite tener flexibilidad. Pues nada, vamos a seguir con estos temas globales que específicamente, digo, ya sé que todo el mundo, me incluyo, ya estamos hartos de escuchar de lo que está sucediendo en Gaza e Israel.
Se los comparto no harto de, ojalá ya se callaran el hocico y ya no me llegara la información, sino harto de que no pasa nada, ¿no? O sea, muere y muere y muere gente y no pasa absolutamente nada y todos los países siguen con los brazos cruzados. Entonces es desesperante personalmente que esté sucediendo lo que está sucediendo. Aparentemente ya se alcanzó un acuerdo de paz entre Israel y Hamas, pero pues, pinche acuerdo de paz, valió para pura madre porque a los 2 días ya estaba otra vez Israel matando a 11 personas en una familia. También ha estado regresando cuerpos que muestran claras señales de tortura hacia los palestinos. Entonces, se antoja muy, muy difícil. Probablemente incluso vaya a haber un corte al alto al fuego. Porque Donald Trump ya lo dijo, ¿no? Si Hamas no se rinde absolutamente, vamos a ir a aniquilarlos nosotros. Entonces, ¿para qué propones un alto al fuego? Si a final de cuentas tu objetivo es a ver con qué te hacen enojar para írtelos a chingar, ¿no? Entonces, ya más o menos se sabía o se sabe cuál va a ser el desarrollo de esto, que es, no va a haber un alto al fuego. Yo se los adelanto. Israel acaba de matar a un niño en Cisjordania. Si tú de repente no estás tan ubicado en temas geopolíticos, Palestina no es nada más la franja de Gaza. Palestina era todo un bloque que abarca lo que era Israel hasta la entrada de Arabia Saudí al lado de Jordania, en un lugar llamado Cisjordania, parte de Palestina. Entonces, lo que se conoce como el West Bank, ¿no? Lo que sigue es, ahora Israel ya tiene Gaza, casi el 100% tiene Gaza. Lo que sigue es ir por el West Bank y ahí probablemente empiecen los problemas serios porque al lado está Arabia Saudí, está Jordania, está Líbano, está Irak. Entonces, Y eh, hay un descontento muy grande por parte de de la comunidad árabe y las petromonarquías, ¿eh? sí, pues es que están haciendo realmente una limpieza étnica y está haciendo una cosa rozando lo barbárico, pero pues te digo, no pasa nada, ¿no? Simplemente hay mucha indignación, pero hasta ahí. Te estás pasando de decente, mi estimado Yamil. O sea, no está rozando lo barbárico, es la barbarie. O sea, Tal cual, güey, tal cual. Se están cometiendo unas atrocidades que, híjole, ojalá uno no hubiera visto. De repente me acuerdo cuando empezó el conflicto que estaba muy de moda en X, los videos de los misilazos y demás. Puta, hay tantas imágenes que neta, ojalá no hubiera visto, pero me tocaron verlas y ya no las puedo desver. Entonces, eh, esto sí definitivamente creo que va a ser una cicatriz ideológica, moral, ética, para todo el mundo, todos los que lo vimos. Eh, Siempre y cuando estés despierto, ¿no? ¿A qué me refiero con estar despierto? Uh, Ser conscientes de por qué pasa lo que pasa en ese lugar, quién tiene la fuerza en ese lugar y quién está siendo oprimido en ese lugar. Si tú tienes claro esos roles, creo que sin duda vas a sentir lo mismo que expresamos aquí Gildardo y tu servidor respecto a la situación gazatí. Para no meterme en nombres de sí, sí, países sí. ni en nada en específico. Y aquí para los curiosos, el doctor Jalife tiene ahí muy buenos libros al respecto y también sobre la balcanización de México. Poco Entonces, se ahí habla hay de la una relación balcanización. interesante entre que Palestina es para Israel lo que México es para Estados Unidos. Y no lo digo yo, estoy diciendo palabras de Netanyahu. Exacto. Entonces, por respeto, yo creo que este tema es, es grave. Por favor, si hay gente en los comentarios que va a decir, no, que jamás son terroristas y que... No, a ver, nadie está condenando aquí ningún tipo de... Perdón, nadie está defendiendo ningún tipo de violencia. Estamos condenando cualquier tipo de violencia por parte de Hamas, por parte de Israel. Solo hay que entender las dinámicas y hay que entender los factores que determinan la situación. Para Correcto. eso hay muchos libros, pero si necesitan libros para tener empatía humana, por favor, vayan al psicólogo, no sé. Realmente no sé qué decirles. Sí, ese es.
Ha sido un evento que ha dividido mucho a la gente, pues porque hay mucha propaganda, ¿no? Para los dos lados, para no inclinarnos en la balanza. Pero, como dice Gildardo, ¿no? Hay que dar un pasito para atrás, alejarse de la propaganda y ver realmente quién sí tiene un ejército y quién no. Y una vez que te respondas esa pregunta, creo que ya tendrás más claro la situación del conflicto. Entonces, pasemos un poquito ya a lo siguiente para ir finalizando, que es, a pesar de que está el shootdown de Estados Unidos y que le ha causado mucha incertidumbre pues, al país en general y a los mercados globales, este viernes 24 de octubre se va a revelar el CPI, que es la medida de inflación. Qué bueno, porque no habíamos estado teniendo datos de absolutamente nada. Aquí nada más me surgen varias dudas, ¿no? Esto ya inmediatamente te está diciendo a ti que especulas o que estás en los mercados que la volatilidad va a venir hasta el fin de semana. Entonces, o compraste el lunes o compras el jueves, depende de lo que vayas a hacer. Y también me llama la atención, si el dato sale débil, uff, prepárense para una buena venta en los mercados financieros porque la narrativa va a ser que hay debilidad por el shootdown y ya se está empezando a ver crisis económica y la gente no está consumiendo y por eso están cayendo los precios y probablemente veamos a los mercados ir para abajo. Si la inflación sale arriba, a pesar de que sea malo que salga arriba, va a ser interpretado como fortaleza económica, ergo, vámonos para arriba en las bolsas de valores porque la gente sigue consumiendo, por eso se llama Consumer Price Index. Entonces hay que tener mucha atención en este dato, específicamente a ver hacia dónde se inclina la semana. Sin embargo, por aquí les adelantamos un poquito. Eh, Sigue teniendo un fuerte sesgo a la baja el SP500 hacia la zona de los 6400. Este es el price action que tuvimos en esta semana, donde perdimos el nivel de gama positivo, nos fuimos a meter a gama negativo y empezaron los rebotes de la gente que compra el dip. Pero parece que esta vez porque les digo, esto puede cambiar muy rápido de un momento a otro. Parece que esta vez no va a ser suficiente esta gente que está comprando el dip aquí y probablemente vayamos a ir a tocar los niveles de 6400, 6500 aprox, que sería por aquí abajo. Eso pondría al SP500 5% abajo de máximos históricos, que digo, no es mucho, de hecho casi, no es prácticamente nada, pero como el mercado está tan apalancado y hay muchísima gente que entró al mercado acá arriba, es muy probable que toda esta gente se vaya a llenar de nervios si estos niveles son perdidos. Porque seamos honestos, es muy poca la gente que alcanzó a entrar acá abajo. La gran mayoría de las personas entró en esta parte al rally, ya casi acabándose. Entonces llevan 7% arriba. Claro que van a estar nerviosos y la pinche bolsa baja 5%, ¿no? Porque ya se chingó el avance de 5 meses en un día, 2 días. Entonces, por eso en parte creo que vemos algo de nerviosismo. La bolsa debería de seguir cayendo hablando del S&P, pero mientras no aparezca nada catastrófico en el posicionamiento, es una caída más para comprar el dip e irnos a 7000. Pero pues para eso hay que estar atentos, ¿verdad? Hay que estar cercanos allá a Marathon para estar viendo los posicionamientos, recibiendo las actualizaciones y ver cómo cambia en el día a día todo esto. Bueno, ya pasamos a un poquito cosas más locales, específicamente en México. No sé si nos quieras comentar un poquito, Gil, tú que traes más frescas estas noticias y las vamos comentando. Pues creo que ya las medio comentamos al inicio, o sea, el tema de, bueno, esto es muy interesante. Alicia Bárcena comenta que México no puede depender solo de las importaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea, lo cual me parece completamente relevante y pues se me hace muy interesante que como política pública estemos alineándonos a los intereses de otro, no a nuestros intereses de nuestro país. Eh, pues perjudicando las importaciones chinas. O sea, se me hace bastante absurdo y no soy el único que lo dice, ahí lo vemos en la nota. Si le bajas un poquito más, ve, ahí está en lo último. La electromovilidad no va a depender solo de China. México tiene un compromiso muy serio
antes de señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum está promoviendo un auto eléctrico mexicano. Eh, bueno, es importante industrializar el país, es importante buscar los convenios que nos van a dar la tecnología, que nos van a dar el capital y que no nos van a pedir a nuestros hijos a cambio. Entonces, me parece muy relevante y yo creo que hay que propiciar este diálogo, buscar opciones alternativas. México tiene tratados de libre comercio que no están siendo explotados y opciones para crear tratados de libre comercio que no creo que vayan a ser posibles muy pronto, pero sí por lo menos ponerlos en la conversación, ¿no? O sea, dejarnos estas pues cuestiones ideológicas de que si China es acá, es esto, es aquello, que si Estados Unidos es mejor, y simplemente buscar lo que nos conviene, o sea, buscar fortalecernos como país y mejorar la calidad de la vida de la gente. O sea, a los que piensan que marxismo es dejar de comerciar, pues que me expliquen China, por favor. Te van a decir que es capitalismo de Estado. ¿Y sabes qué? Yo también el otro día escuchaba eso. Está bien que lo digan, güey. Sí, Está sí, bien, sí. o sea, no tengo problema. Es lo que tú digas Capitalismo de que es, güey. Estado, sí. Pero implementémoslo Pero de porque ese funciona. capitalismo sí quiero, ¿sabes? Ujú. Sí, tal cual. O sea, ponle el nombre que quieras, güey. Si quieres, ponle anarcocapitalismo chino. No me importa. Pero hagámoslo, güey. Digo, funciona, ¿no? Me parece bien. Como Sí, sí, decía sí. Deng, no importa si el gato es negro o blanco. Lo importante es que case ratones, güey. Lo importante es que case ratones, ¿no? Y, y para los que sigan diciendo que es capitalismo, pues que no se les olvide que la traición es marxista, leninista, maoísta y que me parece que Xi Jinping es PhD de Marx, ¿eh? Entonces, Puta. ahí los que quieran criticar a Marx sin haberlo leído, pues de entrada Adam Smith, ¿no? Y ya luego Marx y ya luego ahí seguimos Ahí leyendo, ¿no? le hablaste al 90% de la gente que critica el marxismo porque no han Pues es leído que, el jodido Capital, pero bueno. pero es que no, es que viste La Casa de los Famosos. ¿Qué, qué salió ahí? No, pues ni idea, mi estimado, pero ahí está todo el mundo. Está más interesante. Distraído, distraído. Pero Buenas noticias. dentro de lo malo, lo Sí, buenas bueno, noticias. aquí aumentó el consumo de carne entre familias mexicanas. ¿Cómo ves, cabrón? ¿Qué significa para ti Pues esto? me parece bullish. Comunistas en control. Ya lo comentamos, comunistas en control en Estados Unidos poniendo piso a los precios, comunistas en control en el peso mexicano y en las decisiones de bienestar. 4,6% suena poco, pero pues, es Es un progreso. chingo. Y aquí no vamos a estar en contra del progreso real. Y la nutrición es muy importante para que los cerebros estén funcionando al 100. Es correcto, y es parte de la tendencia que hemos estado viendo a partir de 2018, que hubo un cambio. Yo me acuerdo como antes cuando iba en la primaria durante 2000, los años 2000 hasta el 2014, 2015, cada año era, no, es que puta pobreza va incrementando, y cada vez hay más pobres y cada vez va a haber más. A la madre, pues ha de estar jodido el mundo, ¿no? Pero ahora que tuvimos un cambio de paradigma mental y económico en México, a lo mejor me gustaría que este tipo de ejercicios sirvan para que la gente vea que sí es posible decantarse por otra modalidad, otro hacer las cosas distinto y que además funcione en el capitalismo. Porque, a ver, chingo de gente, cuando habla sobre las bondades del capitalismo, te dicen que la bolsa de Estados Unidos muy fuerte y está en máximos históricos y eso refleja la fortaleza del país. Bueno, cuando yo les digo, pues fíjate que la bolsa mexicana lleva 1, 2, 3 como 30 días tocando máximos históricos y desde la pandemia de COVID 2020 ha estado tocando máximos históricos cada año. Entonces, ¿quiere decir que la economía mexicana está fuerte? No, ¿cómo crees, Chairo? Claro que no. Así no funciona. Que la bolsa mexicana esté arriba no es bueno para el país. Entonces, a ver, cabrones, si estamos viendo resultados que nunca se habían visto, incluso en términos de inversión en bolsa, vean aquí las caídas
tan brutales que tuvimos a partir de la crisis del 2008. La bolsa no se recuperó como hasta el 2011, que fue una crisis brutal. Y de ahí la bolsa mexicana es conocida por lateralizar por los siglos de los siglos. Pero ahora estamos viendo una tendencia distinta. ¿Y por qué está subiendo la bolsa mexicana? Porque suben por cuestiones distintas. No es lo mismo la bolsa de Estados Unidos que la bolsa de aquí en los constituyentes. Una cosa muy importante es que a la gente del estrato más bajo se le dio dinero. Y esta gente, inteligente como es, no se lo fue a chingar en el putero, no se lo fue a chingar en, En en, alcohol. en alcohol, fue y compró comida en tiendas como las tiendas 3B que ya cotizan en Estados Unidos a partir del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, empezaron a cotizar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente pobre agarró ese dinero y se lo fue a gastar en comida. No se lo fueron a gastar en otra cosa, cabrón. ¿Y eso qué Y está propició? el dato, ¿eh? ¿Eso qué propició? Está el dato. Que la bolsa de valores esté en máximos históricos. ¿Por qué? Porque apoyó a la base y la base fue a consumir. Se dio la derrama de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo como siempre se planteó, que si le das al rico va a empezar a escurrir en las escaleras y le va a llegar hasta el pobre. Aquí no, aquí se hizo al contrario. Vamos a darle el de abajo y que le llegue el de arriba, que a final de cuentas es lo que va a terminar pasando. ¿Por qué? Porque estos señores, dueños de Liverpool, dueños de Sears, dueños de lo que quieras, son los mismos, cabrón. Entonces, el uno, al estarles consumiendo, eventualmente termina el dinero allá arriba con ellos y ellos sabrán qué hacen, ¿no? Pero ese simple hecho de cambiar cómo se entrega el dinero de abajo hacia arriba en lugar, más bien, cómo se entrega el dinero de abajo hacia arriba en lugar de arriba hacia abajo, fue lo que cambió por completo el paradigma económico y lo que tiene la bolsa mexicana tocando máximos históricos prácticamente semana tras semana desde el inicio de 2025. Sí, y precisamente eso que comentas, en México está el mito y es muy normal que la gente lo piense, sobre todo gente alienada del otro, gente que está en sus burbujas. Eh, está esta idea de que, que los apoyos sociales pues se van para que aquí el vulnerado se compre su primer iPhone, ¿no? Y eso es una completa estupidez. Eh, a ver, estoy buscando el dato porque por aquí lo tengo anotado. Y si no, pueden ir y leer un libro que se llama Así no es, de Viri Ríos, en la que ella hace todo un análisis científico con una metodología muy fuerte de cómo, de a dónde se destina ese dinero. Entonces, es muy interesante, es muy, muy interesante. O sea, está claro que la gente pues, no se lo va a ir a gastar en alcohol o en un iPhone. O sea, seguramente hay casos, pero en la mayor parte sí crea un beneficio pues, palpable en cuestión de les permite comer, les permite educarse, les permite pues, de alguna forma liberar tiempo, ¿sabes? Claro. Sí, pues el apoyo que reciben son horas extras o un trabajo extra que no buscaron, güey, que a final de cuentas la gente dice, ah, pues Sí, ¿por qué no son buscan horas, otro es vida. trabajo? Pues hijo de puta, porque tienen que tener familia, güey. O sea, si no, ¿a qué horas vives? Como lo veíamos hace ratito en un tweet, ¿no? Que en Argentina van a subir la jornada a 13 horas. No me chingues, o sea, eso es el 54% de tu tiempo chambeando. Más 2 horas de ida y de vuelta a tu casa son 15 horas. O sea, te quedan 8 horas para dormir. Así que despiértate a chambear, regresas a tu casa, te duermes, te despiertas a chambear y así en un ciclo. O sea, eso, señores, no es vida, eso es ser una mula del capital y es exactamente de lo que no se trata esto. Sí, sí, no, para nada. El capital es un gran esclavo, pero es un muy mal amo. Entonces, no encontré el dato, no lo tengo aquí en mi Mac, pero está en el libro de Viri Ríos, así no es. Si ustedes todavía tienen ideas muy panistas, vayan y léanlo y contraarguméntelo, por favor. Quiero que la gente contraargumente y pues hay que ser dialécticos, hay que ver todas las partes. Aquí no estamos casados con ninguna idea. Si hay ideas mejores, pues ahí vamos a estar defendiéndolas, ¿no? Es ¿Tú qué correcto. piensas, Emil?
Sí, es correcto. Yo creo que hay que ser muy pragmáticos, hay que abocarnos a lo que funciona. Lo que no funciona, pues tampoco es que sea malo que descubras que no funcionó. Así pasa en todo, ¿no? El pedo es que en cuanto te des cuenta que algo no funciona, pues ya es capaz de rápidamente botarlo, cambiarlo, mejorarlo, qué sé yo, lo que le tengas que hacer, pero no mantenerlo en ese estado y pretender que va a funcionar pues por magia, ¿no? Sino activamente estar tratando de encontrar mejores posibilidades, mejores usos, un mejor todo, que al final de cuentas vemos que es posible, simplemente pues se necesita de voluntad más que otra cosa. Sí, completamente, completamente. Wow, nos aventamos largo, largo el episodio. Nos faltó checar ahí el peso dólar, Ah, pues a ver, vamos a ver. pero si quieres lo dejamos ahí para la siguiente, ya para cerrar, si quieres le damos un vistazo a la gráfica. Sí, igual rápido para que la gente no se quede volando. Este es el peso dólar, términos semanales. Aquí empezó 2025, prácticamente el peso no ha dejado de apreciarse desde que No empezó estás el año. compartiendo, no estás compartiendo. Ah, les va rápidamente el chartcito. Está. Este es peso mexicano, que durante todo 2025 ha estado incrementando su valor. Cada vez que esta gráfica baja, el peso se fortalece. A pesar y en contra de muchos analistas de casas de bolsa, de medios, de periódicos, de partidos, de donde tú me digas y mandes, 8 de cada 10 idiotas estaban puestos para que el peso se depreciara, ¿no? Y le estaban apostando a largo, así todos apátridas, todos sin huevos. Sí, tú compra dólares porque el peso se verá la chingada. Eso significaría que la economía mexicana iba a sufrir. ¿Qué terminó pasando? Como siempre, se fue para el lado contrario. Lleva una apreciación en lo que va del año de más o menos 11-12% y por cómo se ve la gráfica probablemente vaya a seguir fortaleciéndose hasta los 17.50 aproximadamente, que eso sería borrar la depreciación que hubo a partir de las elecciones del año pasado cuando la presidenta Claudia Sheinbaum fue electa y una vez más mostraría que te creas de derecha, que te creas que entiendes la economía y los libres mercados, no te hace trader, no te hace inversionista, al contrario, te hace de la parte del grupo de pendejos que compraron aquí y ahora van 10% abajo por apostarle en contra a su país. Así que yo no pudiera estar más contento y qué bueno que el peso se Wow, siga qué bonito es apreciando. lo bonito. Sí, no, qué bonito es lo bonito. Y seguramente las inversiones de las personas que están pidiendo intervención del ejército gringo en México, quiero pensar que están sufriéndola. Pero pues mira, es consecuencia directa de lo que creen y de sus análisis. Entonces, si el análisis no funciona, hay que cambiarlo. Entonces, me parece perfecto cerrar con esto y también no dejar de lado la distinción de que no estamos diciendo que México está perfecto, hay cosas criticables, pero pues hay que ver las cosas por cómo son. Y esto, pues la gráfica no miente, vaya. Exacto. Yo finalizaría añadiendo lo de Gildardo. Señores, si tienen ustedes la posibilidad de ser pesimistas u optimistas sobre su país, elijan el optimismo, elíjanlo siempre, siempre el optimismo. Eh, el miedo dura muy poco en los mercados y seamos muy honestos, güey. ¿Para qué quieres ser pesimista viviendo en México? Sobre México. O sea, lo mejor que te, aunque suene pendejo, pero lo mejor que puedes hacer es ser optimista, cabrón. Y contribuir para que poco a poco las cosas vayan mejorando. Y sobre todo que si eres pesimista, pues te vas a quedar aquí atorado. Como la enorme mayoría de personas que se quedaron. O acá, como la enorme mayoría de personas que en la pandemia se quedaron con las ganas de que el peso se fuera a 40 y pues ahora tienen una pequeña minusvalía de 25-30%, es decir, un tercio de lo que se puso de dinero aquí apostándole en contra a México, ya desapareció. Así que sean optimistas, la gran mayoría del tiempo siempre traten de verle el lado bueno a las cosas y van a estar bien tanto en los mercados como en su vida. Ahora sí, Gilardo, Y ¿algo pues más que por quieras decir? último, sí, para cerrar, yo creo que ya
estuvo perfecto por hoy. Buenos datos, me parece. Ya la gente tendrá que juzgar y hacerse su criterio. Vamos a estar esto posteándolo en YouTube y en redes sociales, en TikTok, en Reels. Ahí pueden compartir, pueden comentar, pueden interactuar. Se los agradeceríamos muchísimo. Consideramos que es importante que la gente tenga acceso a una perspectiva fresca, diferente. Tratamos de hacerlo lo menos ideologizado posible, aunque es imposible hablar sin ideología, porque pues, somos seres humanos. Entonces, eh, lo vamos a estar posteando en nuestras cuentas personales y en la cuenta del podcast. Todavía no tenemos nombre, Yamil, pero ¿qué será? Estaría bueno que si de repente a la gente que nos escuchó se les ocurre algún nombre eh, para este contenido, ahí pónganlo en los comentarios. Vamos a estarlos leyendo tanto en YouTube como en redes. Y si hay alguno que valga la pena estarlo analizando más, pues claro que lo haremos. Y por ahí, en una de esas, el nombre que sugieras se puede convertir en el nombre del podcast como tal. Así que dejamos la convocatoria abierta. Y también los enlaces de las redes sociales van a estar ahí en la descripción seguramente. Enlaces de Marathon, algo que quieras comentar de Marathon. Ah, pues nada, bienvenidos a Marathon los que quieran añadirse, agregarse a la comunidad. Somos un grupo de profesionales de las finanzas que les estamos dando constantemente asesoría hacia adelante, ¿no? Porque la asesoría hacia atrás, medio vale madres. Más bien hacia adelante, qué es lo que se viene, qué decisiones pudieras tomar, cómo te pudieras cubrir. Eso es en lo que nos especializamos. Ya hay más de 500 personas en esta comunidad que es abierta, así que si a ti te interesan todos estos temas, profesionalizarte, profesionalizar tus inversiones, profesionalizar tu análisis, bienvenido. Ahí los estaremos esperando con mucho gusto y podrán encontrar el enlace para añadirse a Discord en la descripción también.